Mi nombre es Reina Sofía Martínez Domínguez, alumna de Criminología de segundo semestre. El día de hoy les voy a hablar acerca de algunos temas vistos durante la segunda unidad en la materia de Sociología Criminológica. La primera pregunta dice: menciona el contexto histórico del lugar en donde vivieron los autores de los que se hablará a continuación. Ok, voy a iniciar con el contexto histórico de Émile Durkheim. Él nació en 1858 y falleció en 1917. Entonces, pues a él le tocó vivir durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, que recordemos que empezó pues aproximadamente, ¿no?, en 1880 y terminó en 1914. En este mismo año inició la Primera Guerra Mundial, que en ese tiempo también era conocida como la Gran Guerra. A Durkheim pues sí le tocó ver el inicio, más no el final de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos a 4 autores que voy a mencionar juntos, ya que pues más o menos por los años y eso pues vivieron las mismas etapas, ¿no? Que es Max Weber, Enrico Ferri, Filippo Turati y Napoleón Colajani. A ellos pues más o menos pues nacieron de que en los mismos años, en la misma época, y les tocó vivir en la segunda etapa de la Revolución Industrial. Y a diferencia de Durkheim, a ellos sí les tocó ver tanto el inicio como el final de la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos a otro autor que es Herbert Spencer. Él nació en 1820 y falleció en 1903. Entonces, pues podemos decir que le tocaron las dos etapas de la Revolución Industrial, ya que recordemos que la primera también aproximadamente empezó en 1760, 1780 y terminó en 1840. Entonces, pues los primeros 20 años de su vida le tocó la primera etapa y los últimos 23 la segunda etapa. Luego tenemos a Adolphe Quetelet y André Guerry. Quetelet le tocó crecer durante la Revolución Industrial y la Revolución Bélgica. Y a Guerry pues también le tocó la primera etapa de la Revolución Industrial. Ok, pasando a la siguiente pregunta. Esta dice: ¿quién es Émile Durkheim? Ok. Émile Durkheim, pues como ya lo mencioné, nació en 1858 a 1917 en Francia. Fue un sociólogo, un pedagogo, un filósofo, que es lo que más lo caracteriza es ese rompimiento de la tradición familiar. Se refiere a las 8 generaciones de rabinos que hubo antes que él, y pues él se negó a seguir con esas generaciones. También quería ver la religión de forma distinta y sus intereses ya no estaban en lo teológico, sino más a lo científico. También me parece importante mencionar que junto a Karl Marx y Max Weber son conocidos como los sociólogos clásicos. Y pasando a la tercera pregunta, esta dice: expliqué las siguientes aportaciones u opiniones de Émile Durkheim. Ok. Las aportaciones que él hizo, voy a iniciar con el hecho social, que este también es un objeto de estudio de la sociología, y este se define como esa interacción entre las personas donde esas conductas afectan ya sea positiva o negativamente a la sociedad. Y pues se dice también que dicha interacción se da gracias a las instituciones sociales, que en esta clase estamos hablando de economía, la familia, la iglesia, etc. Ya que pues también se decía que estas son las que nos dicen el qué sentir, cómo obrar, cómo pensar, entre otras cosas. Otra de sus aportaciones que encontramos es la definición de delito. Él define que el delito es necesario para la evolución moral y para el derecho también, ya que nos lleva a buscar el origen y también el cómo solucionarlo o encontrar la solución al delito.
Él ve al delito más que nada como una enfermedad social. Otra de sus aportaciones es la teoría de la anomia. Esta teoría, pues, primero etimológicamente, anomia, la parte de la A significa sin, y nomia es regla o norma, o sea, sin normas o sin reglas. Y él decía que esta era una problemática muy presente en la sociedad. Otra aportación de Durkheim es el suicidio. Él nos decía que esto no solamente pasaba por problemas mentales, sino que por otros factores como sociales, culturales, entre otros. Y pues él mismo nos clasificó 4 tipos de suicidas. El primero es el anómico, que se refiere a aquella persona que pasa como por un cambio muy grande y pues no sabe manejarlo, o sea, no sabe cómo llevar eso y mejor decide quitarse la vida. El segundo es el egoísta, que es cuando la sociedad no le da ese sentido de pertenencia a la persona, entonces esta decide quitarse la vida. El fatalista es el tercero, que es cuando esa persona no le encuentra un sentido a su vida y decide quitársela. Y el último es el altruista, que es cuando una persona se siente moralmente obligada a quitarse la vida para mejorar la sociedad. Esto lo hemos visto también en algunas religiones, no recuerdo bien el nombre, pero hay religiones donde se ponen bombas en el cuerpo y pues literalmente se matan solos así. La siguiente pregunta dice, ¿quién es Max Weber? Ok, Weber fue un sociólogo y un economista que nació en 1864 y falleció en 1920 en Alemania. Él pues creció en una familia donde su padre era muy estricto, su madre era muy sumisa y conservadora, pero el ambiente era bastante violento. Él era un crítico al capitalismo y también decía que la sociedad era un entramado, o sea que era una red en donde la conducta humana se podía analizar con la estadística y con encuestas. La siguiente pregunta dice, explique las siguientes aportaciones u opiniones de Max Weber: sociedad y dominación. Bueno, la parte de sociedad ya pues medio lo expliqué ahorita con lo del entramado, ¿no? O sea, esa red donde él decía que la conducta humana se analizaba estadísticamente y con encuestas. Y lo de dominación, perdón, hace referencia a que él decía que el Estado no debía ejercer poder, sino una dominación en la sociedad o en los individuos. Y por esto él creó 3 tipos de dominación. La primera es la tradicional, que es aquella que se acata por santidad, por costumbre, religión, entre otras cosas. La racional, que siento que es como la más correcta para mí, que es la que dice que se ejecuta la autoridad mediante las leyes ya aceptadas por la sociedad. Y por último está la carismática. Esta hace más referencia a algunos dotes que pueden tener las personas, como es el heroísmo, la capacidad de oratoria, como en este caso pues pueden ser los dictadores, entre otras cosas. La siguiente pregunta dice, ¿quién es Herbert Spencer? Herbert Spencer fue un filósofo, un escritor, un naturista. Nació en Inglaterra en 1820 y falleció en 1903, igual, en Inglaterra. Él se caracterizó por ser un polímata, que es cuando él dominaba varias ciencias. Pues. Él le sabía a muchas ciencias, él sabía demasiado, su conocimiento era muy extenso y lo que lo caracterizaba era que todo ese conocimiento él lo adquirió de forma autodidacta, o sea, él no fue a una universidad,
su educación fue más que nada empírica y también pues sus maestros eran su papá y su tío, que fueron personas muy importantes para él. Él sobresalió demasiado en su época, ¿cómo se dice? A pesar de que él pues no tenía un estudio escolarizado, institucionalizado, como quieran decirlo. Incluso, pues, la teoría de la evolución, él propuso primero una antes que Darwin, pero pues todo el reconocimiento se le da más que nada, pues, a Darwin con su teoría de las especies. La siguiente pregunta dice: explique las siguientes aportaciones u opiniones de Herbert Spencer: Spencerismo y asistencialismo. Ok, el spencerismo fue conocido también como darwinismo social, pero en él decía que únicamente tenían que sobrevivir los más aptos como método evolutivo de la sociedad. En este caso, los más aptos pues eran los ricos al estar en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, mientras que los pobres al estar en la base eran los que tenían que desaparecer para ese avance evolutivo, ¿no? De aquí también entra el asistencialismo, se relaciona mucho, ya que el asistencialismo se refiere a esa ayuda de las personas a las personas más vulnerables, y pues para Spencer esto era muy peligroso y no se debía hacer, ya que ponía en riesgo ese avance evolutivo, ya que no solamente iban a evolucionar los más aptos, sino que también iban a evolucionar los débiles, pero por una ayuda que se les había dado. La siguiente pregunta dice: ¿quién es Enrico Ferri? Relación con la sociología criminal. Enrico Ferri fue un periodista, político, jurista italiano que nació en el año de 1856 y falleció en 1929. Fue parte de la Escuela Positiva, también fue alumno de César Lombroso y de Francisco Carrara. En el año de 1884, él publicó su libro titulado Sociología Criminal, considerándolo así como el padre de la sociología criminal. También, como pues ya mencioné, ¿no?, fue alumno de César Lombroso, pero también junto a él y a Rafael Garófalo son los representantes de la Escuela Positiva, y a Enrico Ferri se le considera como uno de los más importantes de esta escuela. La siguiente pregunta dice: explique las siguientes aportaciones u opiniones de Enrico Ferri. Y la primera habla de la relación con la Escuela Positiva, que ya la mencioné, que pues junto a Lombroso y a Garófalo son los representantes de esta escuela, pero a Ferri se le considera como el autor más importante. Otro punto que Ferri nos menciona es que existe el libre albedrío, que es esa capacidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones, pero tomando en cuenta lo que está bien y lo que está mal. También nos dio los factores que llevan al delito, que son 3, que es los antropológicos, se refiere más que nada a la organización orgánica del cuerpo, las características personales, psíquicas, entre otras. La segunda son las físicas o cosmotelúricos, que estos vendrían siendo los factores exógenos. También con esto se relaciona con la escuela cartográfica, que voy a mencionar un poquito más adelante. Y esto se refiere pues a la naturaleza, al cambio climático, al clima, entre otros. No era cambio climático, era estación del año. Bueno, y los últimos son los sociales, los cuales se refieren a las características de la población, que es la migración, las familias, entre otros. Ferri también nos habla del fenómeno de la desviación. Se refiere a que el marco de las normas nos establece lo que es un comportamiento normal, y todo lo que salga de ello será considerado como un comportamiento desviado. Ferri también nos habla de la resistencia defectuosa, impulsividad desbalanceada y determinismo, siendo esto las características que no pueden evadirse de las leyes universales de causalidad y que vuelven no totalmente libre al hombre. Otros aportes de Enrico Ferri es que clasificó a los criminales en 5 tipos. El primero es el nato, y es el que nace con anomalías físico-psíquicas, que se presenta también en las personas que no evolucionaron.
El segundo es el loco, que pues, se resume en tres tipos de loco del hombroso: el loco moral, el loco epiléptico y el loco. También está el habitual, este se refiere cuando esa tendencia delictiva está en su estilo de vida. El cuarto es el pasional, que es una variante del ocasional, pero este se refiere a cuando sus emociones se salen de control y eso lo lleva a delinquir. Y el ocasional pues es cuando una persona delinque únicamente cuando se le presenta la ocasión de hacerlo. Ferri también estudiaba las instituciones penales y veía que no estaban funcionando, entonces creó la pena difesa y los sustitutivos penales. Él creía que las cárceles debían ser reemplazadas, ya que estas condenas no estaban sirviendo y solo estaba creciendo la criminalidad, debido a que las personas que salían de la cárcel al regresar a la sociedad cometían crímenes peores debido a que estaban resentidas. De ahí surgieron los sustitutivos penales, los cuales hay de orden económico, político, administrativo, familiar, religioso, entre otros más. Por último, tenemos la manía de la riqueza, que este era un virus o una enfermedad de la sociedad, así lo veía Ferri, y eso estaba ocasionado por el modelo productivo capitalista, debido a que este solo nos crea una necesidad de querer más y más cada vez. La siguiente pregunta dice: ¿quiénes son Napoleón Colajani y Filippo Turati? Ellos son considerados los autores de la tercera escuela, empezando por Colajani. Fue un periodista, escritor, un republicano intelectual, nacido en 1847 y fallecido en 1921. A él le tocó vivir la unificación de Italia a inicios del siglo XIX. Por otro lado, tenemos a Filippo Turati, un maestro de derecho, político, también periodista, nacido en 1857 y falleció en 1932. Él es uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano de 1892 y también fundadores de la Concentración Antifascista. También cabe destacar que él era un antimilitarista. Su relación con la escuela positiva se da porque escribió una obra titulada Sociología Criminal, donde hacía una crítica hacia la escuela positiva. Y pues las aportaciones que tenemos de ellos son la revista Crítica Social, el himno a los trabajadores, y en conjunto Colajani y Turati crearon la teoría socialista. Ya hablando de los últimos temas, la siguiente pregunta es explique la escuela cartográfica. La escuela cartográfica es también llamada escuela de estadística, estadística geográfica o estadística moral. Esta se puede relacionar con la escuela positiva, con Enrico Ferri, ya que él tuvo mucha influencia de la escuela cartográfica, publicando así la ley de saturación criminal. En ambas escuelas se menciona que hay factores exógenos que llevan a las personas a delinquir. Entonces podemos concluir que la escuela cartográfica fue un puente de conexión entre la escuela clásica y la escuela positiva. Los autores que representan a esta escuela son Adolphe Quetelet y André Guerry. Iniciando por Quetelet, él fue un astrónomo naturista, nacido en 1796 y falleció en 1874. Por otro lado, tenemos a Guerry, nacido en 1802, falleció en 1866. Él fue un abogado y sociólogo. Es considerado uno de los fundadores del estudio empírico de la criminología. Dentro de las aportaciones de esta escuela tenemos los que son las leyes térmicas, las cuales son 3. La primera dice que en invierno se comete un mayor número de delitos contra la propiedad, en verano se comete un mayor número de delitos contra la integridad de las personas y en primavera se comete un mayor número de delitos sexuales. La escuela cartográfica también nos define el delito como un fenómeno constante, inevitable y necesario que debe medirse cuantitativamente. Esto tiene relación con la ley de saturación criminal de Enrico Ferri, ya que se dice que el delito sucede periódicamente con regularidad y precisión. También se dice que el delito es un fenómeno social ocasionado por hechos sociales que son detectables y determinables por medio de la estadística. Por esta razón, el método por excelencia para la investigación es la estadística, ya que esta utiliza mapas y datos estadísticos que la escuela cartográfica utiliza para medir las variaciones de criminalidad, siendo esto un trabajo de Quetelet. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.